Mecanismos celulares, sinápticos y moleculares de la memoria. Presentan Dante Nava y Daniela Salinas. Aprendizaje y condicionamiento. El aprendizaje estímulo-respuesta consiste en la capacidad de aprender a ejecutar una conducta determinada cuando se presenta un estímulo determinado. En este tipo de aprendizaje encontramos dos principales categorías: condicionamiento clásico o pavloviano y condicionamiento instrumental. A continuación profundizaremos en ambos. El condicionamiento clásico implica una forma de aprendizaje estímulo-respuesta asociativo. Este se logra cuando un estímulo que en un inicio era irrelevante se convierte en un indicador importante para el individuo, lo que provoca la realización de una respuesta condicionada. Un ejemplo de condicionamiento clásico sería emparentar algún sonido que por sí solo no genera una respuesta con un elemento que sí lo haga, como podría ser algún alimento. Normalmente cuando un gato ve o huele pollo, comienza a maullar o a inquietarse. Si lográramos el condicionamiento clásico, presentaría estas conductas con el estímulo condicionado con el que se emparentó la presencia de pollo, es decir, el sonido que en un primer momento no fue relevante. Uno de los principales componentes en el condicionamiento clásico es la amígdala, ya que cuando una respuesta emocional se condiciona clásicamente, se relaciona a un estímulo neutro con un estímulo aversivo o placentero, que causa una reacción emocional, especialidad de la amígdala. Es el núcleo lateral de la amígdala donde converge la información sobre el estímulo condicionado y el estímulo incondicionado, de forma tal que los cambios sinápticos responsables de este tipo de aprendizaje pueden tener lugar en esta zona. Múltiples investigaciones indican que la potenciación a largo plazo está implicada en las modificaciones de la amígdala lateral, que son las encargadas de la adquisición de una respuesta emocional condicionada. Según la propuesta de Hebb, las asambleas neurales son necesarias para la codificación de la memoria a largo plazo, ya que los cambios estructurales y funcionales en las neuronas que intervienen en los procesos de memoria permiten la consolidación de información. Este principio menciona que la eficiencia de una neurona en activar otra mejora a medida que este proceso se repite constantemente, generando cambios metabólicos en una o ambas células. A la larga, esto provoca que la vía se active con mucha mayor frecuencia, lo que le otorga preferencia en las veces sucesivas que sean necesarias. Algunos se han referido a este principio como las células que disparan juntas, ya que la actividad conjunta de las neuronas estrecha su relación sináptica. Este principio explica hasta cierto punto cómo funciona la codificación de la memoria, así como el aprendizaje. Estrechando y mejorando la transmisión sináptica de las conexiones neurales preexistentes es que se consolida la información. En gran parte es funcional porque existe una contingencia entre las actividades de las neuronas que conforman una vía o red. Este principio incluso ha influenciado los más recientes desarrollos en informática sobre redes neurales digitales. Más adelante veremos cómo este principio se ha podido demostrar en investigaciones sobre plasticidad sináptica y memoria. El condicionamiento instrumental fue desarrollado principalmente por Edward Thorndike y Skinner, dando comienzo a la era del conductismo. Este tipo de procedimiento consiste en un aprendizaje asociativo algo más complejo que el involucrado en el clásico, ya que aquí se buscan conductas operantes y no solo aquellas automáticas y reflejas en presencia de estímulos. Por lo tanto, la asociación se consigue entre una conducta y un estímulo, a diferencia del condicionamiento clásico donde se asocian dos estímulos. El condicionamiento instrumental se sustenta en dos vías principales, entre la corteza sensitiva de asociación y la corteza motora de asociación. La primera establece conexiones transcorticales directas y la segunda vía establece una conexión a través de los núcleos basales y el tálamo. Las conexiones transcorticales y la formación hipocámpica fungen un papel importante en la adquisición de memoria episódica, así como en la adquisición de conductas complejas que implican a la memoria explícita. Cuando conductas que recientemente se han aprendido se vuelven automáticas, estas son transferidas a los núcleos basales. El neoestriado, que contiene al núcleo caudado y al putamen, recibe información sensitiva de todas las regiones de la corteza cerebral. Dicha información a su vez se envía al globo pálido, componente de los núcleos basales, y de aquí es enviada a la corteza frontal, que planifica los movimientos y los ejecuta.
En el caso del refuerzo, diversas investigaciones han notado que las neuronas dopaminérgicas tienen un papel relevante para el reforzamiento, ya que cuando manda al área tegmental ventral dicho neurotransmisor, a la amígdala, el hipocampo y el núcleo accumbens facilitan el refuerzo de una determinada conducta, ya que el núcleo accumbens proyecta sus neuronas a la parte ventral de los núcleos basales implicados en el aprendizaje. Cuando el sujeto percibe un estímulo reforzador, éste tiende a repetir aquellas conductas suyas que lo provocan, ya que dicho estímulo se percibe como placentero. Sin embargo, cuando el estímulo se percibe como punitivo o de castigo, el sujeto evita llevar a cabo las conductas que causan la presencia del estímulo punitivo, ya que se percibe como desventajoso o negativo. En las imágenes de la diapositiva puede verse un ejemplo de condicionamiento instrumental en el que se refuerza una conducta, la de tocar la campanilla, ya que esto tiene como consecuencia que se premia al sujeto con comida. Plasticidad y mecanismos sinápticos. La plasticidad sináptica es una capacidad de las células nerviosas que, como veremos a continuación, permite una serie de procesos que son cruciales para el aprendizaje y consolidación de información en forma de memoria explícita e implícita. Esta implica cambios estructurales y bioquímicos en las redes neuronales. Explorar las posibilidades de utilizar esta propiedad en procedimientos terapéuticos en trastornos neuropsicológicos es necesaria, ya que no existen tratamientos específicos debido a la complejidad del funcionamiento del sistema nervioso y su alteración. La potenciación a largo plazo se refiere al incremento en la transmisión sináptica de las conexiones entre neuronas sensitivas y musculares, facilitado por la actividad de las interneuronas. Además, el número de sinapsis incrementa en las vías potenciadas mediante estimulación constante. Este fenómeno se presenta en los procesos de sensibilización y en el aprendizaje por condicionamiento clásico de estímulos aversivos. Estos cambios se pueden mantener durante días e incluso semanas si dicha estimulación es constante en el tiempo. Al generarse una respuesta de mayor magnitud a nivel pre- y postsináptico, los organismos aprenden a responder ante estímulos potencialmente dañinos, ya sea sin asociación como en el proceso de habituación o asociando estímulos como en el condicionamiento clásico. De esta manera, se crea una suerte de memoria implícita distribuida en las redes compuestas por células sensoriales, neuronas motoras e interneuronas. Esto tiene mucho sentido si recordamos que a la memoria implícita se le conoce como procedural, ya que la potenciación a largo plazo permite interiorizar estos procesos de evitación de estímulos aversivos a nivel de las vías que conectan células sensoriales y motoras. En la depresión ocurre lo contrario que en la potenciación, ya que en la transmisión sináptica entre las células sensoriales y las motoras disminuye. Esto implica que en lugar de que el número de sinapsis aumente, se mantenga igual. En otras palabras, podríamos decir que la relación se ve debilitada o al menos no reforzada. Estos cambios pueden ser duraderos en el tiempo, llegando a mantenerse por semanas. Cuando se presenta la depresión a largo plazo, puede decirse que los organismos logran un aprendizaje no asociativo, relacionado una vez más con la memoria implícita. Este proceso se observa cuando un estímulo sensorial deja de ser relevante, es decir, que no provoca la respuesta inicial o al menos no con la misma intensidad, lo que recibe el nombre de habituación. Al contrario que en la potenciación, esto permite al circuito no reaccionar ante ciertos estímulos que se han presentado con mucha frecuencia y no son relevantes para el organismo, principalmente aquellos que no representan peligro. La plasticidad sináptica evidenciada en los procesos de potenciación y depresión confirman que las ideas de Donald Hebb tienen bases comprobables. Durante los procesos de sensibilización y condicionamiento clásico aversivo, se observa precisamente que debido a cambios bioquímicos y metabólicos de las vías más estimuladas, provoca que las sinapsis se refuercen e incluso multipliquen su número. Sin embargo, restan algunas cuestiones por resolver. En ambos procesos se ve involucrado el neurotransmisor glutamato y por extensión los receptores de este, tanto los NMDA y AMPA. Las espinas dendríticas de las células piramidales contienen dos tipos de receptores de glutamato, NMDA y los receptores AMPA.
Según diversas investigaciones, el refuerzo de una sinapsis individual sucede cuando hay inserción de receptores AMPA adicionales en la membrana postsináptica de una espina dendrítica. Los receptores AMPA controlan los canales de sodio de forma tal que cuando se activan debido a la presencia de glutamato, dan como resultado PIPs en la membrana de la espina dendrítica. De este modo, a mayor cantidad de receptores AMPA, la liberación de glutamato por las terminales nerviosas produce un potencial excitador postsináptico de mayor intensidad. Múltiples estudios señalan que la potenciación a largo plazo provoca cambios en la forma y el tamaño de las espinas dendríticas. Además, se encontró que el establecimiento de PLP da lugar al crecimiento de nuevas espinas dendríticas. Aunado a esto, existe evidencia de que la PLP puede implicar cambios presinápticos en sinapsis existentes, como aumento en la cantidad de glutamato que liberan. Esto se logra gracias al óxido nítrico, que funciona como un mensajero retrógrado que envía mensajes desde la espina dendrítica hacia atrás. Fases de la potenciación a largo plazo. La potenciación a largo plazo consta principalmente de dos fases. La primera es la potenciación a largo plazo inicial, en que se despolariza la membrana, se libera glutamato, se activan los receptores NMDA, se da la entrada de calcio, se activan enzimas como la KMK2 y el desplazamiento de los receptores AMPA a la membrana postsináptica. La segunda fase se denomina potenciación a largo plazo de larga duración, la cual requiere de la síntesis de proteínas, especialmente la PKMZ, a diferencia de la potenciación a largo plazo inicial, y dura más horas que esta última. Ahora toca el turno de los mecanismos detrás de la memoria explícita. Tanto el hipocampo como la corteza entorrinal están involucradas en la memoria declarativa. Por un lado, la corteza entorrinal procesa información entrante de diferentes modalidades sensoriales y mediante dos vías neuronales, la corteza entorrinal envía esta información al hipocampo. El hipocampo procesa esta información y genera bucles hacia otras estructuras subcorticales. Sin embargo, el hipocampo también proyecta hacia la corteza cerebral. A pesar de conocer relativamente bien las conexiones entre la corteza entorrinal y el hipocampo, de momento seguimos desconociendo los mecanismos específicos que permiten el paso del almacenamiento definitivo a la corteza cerebral. Esto se debe en parte a que este almacenamiento es mucho más distribuido y complejo, a diferencia que el de la memoria implícita. Requiere de una gran cantidad de zonas asociativas corticales. En parte, es gracias a este complejo de vías y bucles entre elementos subcorticales y corticales lo que otorga las características de la memoria explícita o declarativa, imprimiendo la subjetividad y percepción particular de cada individuo en su contexto específico. Los cambios que ocurren en la vía directa y en la vía trisináptica que envían información al hipocampo mediante la vía perforante son esenciales para el almacenamiento de la memoria declarativa. Estos cambios, tanto potenciación como depresión a largo plazo, son posibles gracias a las propiedades de plasticidad neuronal en el hipocampo. Es por eso que se piensa que la consolidación de los recuerdos que ocurre en el hipocampo se debe al estrechamiento de las conexiones preexistentes, a la nueva información que llega al sistema por medio de las vías sensoriales a través de la corteza entorrinal. A pesar de que ambos procesos, tanto potenciación como depresión, se relacionan con los mismos receptores y con el glutamato, tienen una relación antagónica. Esto se debe a que la existencia única de una potenciación hipotética sin límites para el almacenamiento produciría saturación e interferencia en la memoria, por lo que el mecanismo de depresión previene esta situación contrarrestando a la potenciación. Ambos mecanismos, por más contraintuitivo que pueda parecer, son necesarios para el almacenamiento de la memoria explícita e implícita, y por extensión para el aprendizaje, tanto asociativo como no asociativo. Muchas gracias por su atención.